Dice la palabra del Señor, de acuerdo a lo que leemos en Génesis 1, 26 y 27, que el hombre y la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. Y así como Dios está conformado de tres, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, así también el ser humano es tres en uno: cuerpo, alma y espíritu. Y a través de la Biblia podemos entender qué es el cuerpo, qué es el alma, qué es el espíritu y cuáles son las funciones de cada uno de estos elementos del ser humano. Por ejemplo, el espíritu del hombre es el soplo de vida que Dios le dio para sostener la vida humana. Es eterno porque fue producido por el aliento de Dios. Aquí es donde el hombre se puede relacionar con Dios. Y las funciones del espíritu humano son la conciencia, el discernimiento, la intuición y la comunión con Dios o la adoración. Luego tenemos el alma, y ese elemento que constituye en realidad la personalidad de cada ser humano. Digamos que es el verdadero yo. Yo, lo que realmente soy, está en mi alma. Por esta razón la Biblia llama alma al hombre como si fuera la única parte que tuviese. El alma es la que está en juego para la eternidad, ya sea para salvación o para condenación, porque también es eterna. Esta es la esfera donde mayormente trabaja nuestro enemigo, atacando nuestra mente, nuestro corazón. Y los principales elementos del alma son la voluntad, es decir, la toma de decisiones propias, la inteligencia, que no es lo mismo que la sabiduría, y las emociones, que incluyen las motivaciones, los deseos, los planes, los anhelos. Y por último tenemos el cuerpo. El cuerpo es fácil de entender, es la parte física y visible de una persona, es donde mayormente opera el propio ser humano en su cuerpo. Los principales elementos del cuerpo son la anatomía, que es, digamos, la conformación física, la fisiología, que es el funcionamiento de los órganos y los cinco sentidos con los cuales nos relacionamos con el mundo exterior. Y las principales necesidades del cuerpo son la protección, la provisión y la procreación, los cuales, si no se controlan, se pueden volver pecaminosos. A veces resulta distinguir entre el alma y el espíritu. El cuerpo nos queda claro porque es algo visible, es algo tangible, es algo que se puede estudiar, pero el alma y el espíritu, algo que no podemos ver, puede resultar a veces difícil de identificarlo si eso que sentimos, eso que percibimos, eso que pensamos es espiritual o es del alma. Para ello necesitamos la ayuda de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice que la Biblia, es decir, la palabra de Dios, es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, también lo dice este pasaje. Entonces, la forma en que una persona se puede dar cuenta si eso que percibe en su interior, eso que siente o que piensa, es del alma o es del espíritu, es a través de la palabra. La palabra nos va a dar el entendimiento si eso es espiritual o es almático. Sin embargo, el que no tiene el Espíritu Santo en su vida no puede aceptar ni entender lo que viene del Espíritu de Dios, porque le va a parecer una locura. No lo puede entender porque se tiene que discernir o se tiene que entender con la ayuda del Espíritu. Eso lo dice 1 Corintios 2:14. Entonces, para que nosotros podamos entender nuestro interior, nuestra parte
digámoslo así, invisible, necesitamos la ayuda de la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque es importante que tú y yo y que todo ser humano distinga si eso que hay en su interior es espiritual, es decir, que proviene del espíritu, o es almático, que viene del alma, que puede ser solamente una emoción. Por eso resulta, cuando una persona está confundida en eso que siente en su interior, puede llegar a creer que es espiritual cuando en realidad solo es el producto de la emoción, solo es el producto del entusiasmo o solo es el producto de una tristeza. Por eso es importante que tú y yo entendamos la diferencia entre lo espiritual y lo almático. ¿Qué sucede cuando entonces una persona fallece? Dice la Biblia en Génesis 3:19 que el cuerpo regresa al polvo, porque de ahí fue tomado. En Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu regresa a Dios de donde fue exhalado. Entonces, ¿qué pasa con el alma? Juan 5:29 nos lo explica. El alma es eterna y el alma, una vez que el cuerpo físico regresa al polvo que fallece, el alma no muere, el espíritu vuelve a Dios y el alma, que es eterna, dice que resucitará para vida o para condenación eternas. Por eso el hombre que está separado de Dios, su alma va a ser condenada eternamente si llega a fallecer. Por eso es importante que la gente entienda que si está muerta espiritualmente por el pecado, su vida está condenada. Y es tu responsabilidad y la mía hacerle saber a esas personas que tienen que reconciliarse con Dios, que tienen que arrepentirse de sus pecados, que tienen que entregarle su vida al Señor Jesucristo, para que entonces el Espíritu Santo de Dios habite en la persona y le imparta la vida, y en este caso la vida para salvación, la vida eterna. Dios quiere hacer eso en cada uno de los seres humanos de esta tierra, pero es nuestra responsabilidad hacerle saber que una persona que no tiene el Espíritu Santo está condenada. Y esa condenación incluye un tormento eterno, dice la Biblia, en el cual las personas estarán conscientes del padecimiento y el sufrimiento por la eternidad. Así es que no callemos más y hablemos de Cristo a todo aquel que lo necesita. Podrán tener un cuerpo muy desarrollado, un alma muy desarrollada, con mucha inteligencia, con mucho conocimiento, pero si su espíritu está muerto por no haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces de nada sirve ese cuerpo, de nada sirve esa alma súper desarrollados, porque al final irán al infierno. Tomemos esa responsabilidad, tú y yo que conocemos de Cristo con seriedad, y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Oremos al Señor. Bendito Dios, danos de nuevo, Señor, para predicar tu palabra, para hablar de ti, Señor, a todo aquel que lo necesita. Que reconocemos, Señor, que hay gente que desconoce estos principios que están escritos en tu Biblia y creen que están bien porque hacen buenas obras, porque no le hacen daño a nadie, porque tienen buenos pensamientos, porque ayudan a los necesitados, pero esas no dejan de ser obras del alma, de la compasión, del amor. Pero las obras que realmente tú quieres que nosotros hagamos son las del Espíritu. Y esas no las puede hacer el hombre si no tiene el Espíritu Santo en él. Y el Espíritu Santo entrará a cada hombre, a cada mujer, cuando reconoce que es un pecador y cuando te entrega su vida. Por eso te pedimos, Señor, que nos permitas llevar este mensaje de salvación a todo el que lo necesita, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.